Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Joana Vanessa Sánchez Méndez y junto con mis compañeras Karina Díaz y Joana les vamos a hablar un poco sobre los acontecimientos y hechos más importantes del libro Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica acerca del conflicto armado en Colombia. De acuerdo al segundo capítulo, denominado Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, se debe tener en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho que ha sido y es recordado por su devenir histórico en aspectos de política, económico, social, de poder, narcotráfico y corrupción. Dentro del mismo capítulo se reconocen 4 periodos muy fundamentales, los cuales abarcan desde el año 1958 hasta el año 2002. Para el primer periodo, 1958-1982, marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. Para el segundo periodo, entre 1982 y 1996, se distingue por la proyección política y la expansión del territorio, el crecimiento militar de las nuevas guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado. Es aquí el auge y declive de la Guerra Fría, junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva constitución política de 1991 y los procesos de paz y las reformas democráticas. Surge con ello un tercer periodo que va desde el año 1996 hasta el 2005, en donde es la recomposición del Estado en medio del conflicto armado, ya que las guerrillas y los grupos paramilitares comienzan a expandirse por todo el territorio. El último periodo, del 2005 al 2012, que marca el reacomodo del conflicto armado, se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando a la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Sin embargo, se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas a causa del narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado. No hay que olvidar el periodo de las herencias de vieja violencia, la barbarie, la exclusión y los enemigos internos que dejan los antiguos partidos políticos, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, que tuvieron su nivel más crítico en el periodo conocido como la violencia entre el año 1946 hasta 1958. Aunque la violencia liberal y conservadora fue promovida por ambos partidos, pero el enfrentamiento político se vio más enfatizado por el sectarismo manifiesto del actual presidente de ese entonces de la República, Laureano Gómez, que era conservador entre el año 1950 y 1953. El hecho de que los miembros del aparato burocrático estatal, de la Fuerza de Justicia y de la Fuerza Armada estuvieran a favor de un partido predominante, esto causaba aún más violencia. A eso se le suma la intervención de la Iglesia Católica a favor del Partido Conservador, hecho que le dio una justificación moral y religiosa al discurso antiliberal y anticomunista. La violencia se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros, populares, urbanos, aglutinados en torno a los ideales del gaitanismo, y alcanzó su máximo nivel de radicalización política tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Suceso que desató protestas populares y fue conocido como el Bogotazo. Mi nombre es Ana Karina Díaz Muñoz, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia. Actualmente me encuentro cursando el 9º semestre en la jornada diurna y al igual que mis compañeras precedentes, también les vengo a compartir un poco de lo que el informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica en su capítulo número 2, el cual tiene que ver con los orígenes, dinámicas y el crecimiento del conflicto armado en Colombia, nos comparte. Sobre todo haciendo énfasis en lo que ocurrió en el aspecto espacio-temporal entre los años 1996 a 2005 y del 2005 a 2012, en donde pues hubieron varias presidencias, sobre todo y las que más resaltan las relacionadas con Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y lo que aconteció con relación a los grupos paramilitares y guerrilleros al margen de la ley, como las FARC, el EPL y el ELN, en donde por su ambición de expandirse por todo el territorio nacional
generaron una tragedia humanitaria, una crisis también económica, además de social, en toda la sociedad colombiana, por la lucha a sangre y fuego que vivieron y nos hicieron vivir a muchos colombianos, en donde se logra vislumbrar cómo fueron evolucionando, cómo se fueron fortaleciendo, cómo fueron esas fluctuaciones que cada uno de estos grupos vivieron por la aparición del narcotráfico, por su colaboración para que crecieran y se expandieran, pero también cómo llegó a incidir la fuerza pública, el ejército, la Armada Nacional y muchos dirigentes políticos de diversos niveles, tanto locales como territoriales, regionales y nacionales, para que esto también siguiera unidad en la historia de Colombia. Y de este modo es que logramos una vez más evidenciar cómo el ciudadano de a pie, la persona del común, tanto en su individualidad como en grupos, se llegaron a ver perjudicados hasta el punto de perder la vida, precisamente por los enfrentamientos de estos grupos, en donde logramos nosotros vislumbrar que siempre hubo una competencia a sangre y fuego, como lo relata el mismo informe, por darse a conocer, por protagonizar, por llamar la atención, por buscar esa representación política y una negociación que les favoreciera y satisfaciera los intereses políticos, económicos y sociales que buscaban. Y en este sentido es que la historia de Colombia en cuanto a violencia, conflicto armado y posconflicto ha llegado a tener un conocimiento que ha trascendido fronteras, porque todo se materializó fundamentado en tragedias, en siniestros relacionados con asesinatos selectivos, con desaparición forzada, con desplazamientos forzados, con homicidios, con hostigamientos, persecuciones y un desenlace generalizado de acontecimientos para nada favorecedores y benéficos para la sociedad, que por el contrario ha agudizado las secuelas con el paso del tiempo, en donde se logra reconocer una vez más que se requiere una voluntad política por hacer que las negociaciones y los pactos que se materializan o a los cuales se llegan en el marco de las negociaciones entre los grupos guerrilleros al margen de la ley y la administración que esté teniendo el Estado colombiano, de modo que se logre esa paz absoluta que el Estado colombiano ha requerido durante tanto tiempo y para lo cual se requiere de colaboración tanto nacional como internacional, pero también de la voluntad de las partes involucradas por hacer lo mejor posible y contribuir a lo que por tantas décadas muchas personas como líderes sociales, como políticos que han querido cumplir con su deber fielmente y como debe ser. De este modo me despido comentando que han sido muchos las negociaciones, las acciones que se han querido llevar a cabo para mitigar este tipo de acciones, para que este tipo de grupos se disipen y busquen una reinserción en la vida civil y social que favorezca al crecimiento y desarrollo económico, pero también social y humano que requiere nuestra patria.